Yo, por mi parte, tuve el placer de ser una de las lobas de la colombiana y ella me lo agradeció de beso y abrazo justo antes de comenzar el espectáculo. Señoras y señores, Clarisa Molina. Gracias. Tengo que decir públicamente que gracias a Clarisa Molina obtengo los mejores tickets de todos los artistas. Me estoy pegando una temporada de conciertos gracias a Clarisa. Hemos ido a 2 conciertos ya Mira. y que nos cae el sudor. Total. Pero vamos. Unos súper asientos, pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante, después que vean esta pieza, porque luego de 7 años de ausencia, Shakira regresó a los escenarios de Miami con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, con 2 impresionantes conciertos donde tuvo la gran experiencia de ser parte yo de una de sus lobas el sábado por la noche. Fue increíble. Y bueno, aquí les traigo un resumencito. Este fin de semana, Shakira arrasó con 2 espectaculares conciertos sold out, donde miles de fanáticos disfrutaron del recorrido musical de sus temas clásicos, y los más recientes acompañado en el escenario por invitados de lujo, entre ellos Ozuna, Manuel Turizo y Alejandro Sanz, quien estuvo presente en ambas noches, derrochando sensualidad al interpretar Bésame, el más reciente éxito de ambos. La novia de Alejandro Sanz estaba presente echando por tierra los rumores de que había conflicto en la pareja y por culpa de la barranquillera. Entre los famosos que estuvieron presentes vimos a Antonella, la esposa de Messi, dando por terminada cualquier teoría de enemistad entre ellas. También vimos a Marc Anthony y su esposa Nadia, la actriz Chantal Andere, Carlos Ponce y Karina Banda, el futbolista Luis Suárez, Prince Royce y su novia, nuestra Lili, Gloria y Emilio Estefan, a quien Shakira les agradeció todo el apoyo que le dieron en sus inicios. Quiero hacerle una mención especial a Gloria y Emilio Estefan, que están aquí hoy. Es mucha ilusión que estén aquí acompañándonos esta noche. Yo quiero que sepan también que cuando necesité que alguien creyera en mí, ustedes lo hicieron. Cuando me sentí vulnerable, ustedes me dieron las fuerzas. Y por eso estoy en deuda con ustedes. Y cuando el público de la segunda noche pensaba que lo había visto todo, apareció Shakira invitando a su amigo y productor argentino Bizarrap al escenario para interpretar la sesión 53 que le dedicó a su ex, desatando la euforia de los miles de fanáticos presentes. Yo, por mi parte, tuve el placer de ser una de las lobas de la colombiana y ella me lo agradeció de beso y abrazo justo antes de comenzar el espectáculo. Bueno, me encantó de verdad la experiencia, Shakira. Hoy gracias, te mandamos un beso y un abrazo. Tuve la oportunidad de abrazarla y todo. Mira que de verdad espectacular. Y nos saludó desde el escenario, nos miraba, ¿Sí sobre todo a Clarisa, sí. Contacto visual con Clarisa. Todo el tiempo conectada. Es que tener una loba como ustedes, tela, ¿eh? ¿Viste? Ya le cambiaron teléfonos y todo. No, imagínate. No, pero mira cómo te saludó, esto es muy bonito, la verdad. Sí, la Eso verdad significa que sí. que ella tiene siempre los pies en la tierra. Es correcto. Eso es muy digno de decir de Shakira, la verdad. Claro, Shakira nos saludó a todos como si... No, de verdad, Shakira, ¿qué te puedo explicar? Quiere decir que Shakira ve gorda y flaca, señores, Shakira ve gorda y flaca. Besos y abrazos. Shakira ve gorda y flaca. Muy bien, muy bien. Por Mira, supuesto. cariño, qué guapa. Ay, sí. No, y Lina, wow, altísima. Shakira estaba acá en muchas ocasiones, ustedes no trabajan con nosotros, pero... ¿Y tú quién tú eres? De la casa. Vuelve Es el Shakira. concierto más vendido del momento, señores. Es Muy el bien. concierto más grande del momento. Obviamente, ¿qué te puedo explicar? ¿Quién es el Shakiro? ¿Eres el Shakiro? Faltaba el caperucito rojo. Es verdad, mira. totalmente de acuerdo. Qué bonito, caperucita, caperucita. Aquí estamos todos hablando. Ya Lili está pensando en comprar otros tickets para Shakira donde esté. ¿Dónde esté? Es que hay que verlo un par de veces para disfrutar de todo, porque es que es impresionante Un buen espectáculo, cómo la verdad. controlan absolutamente el Cada show, A mí me Muy impresionó, bien. el sonido era... O sea, el sonido se oía. Oye, tu mujer fue una loba también. Ay, sí, Daniela. Qué callado te lo tenías. Todo un tu loba. Allá estaba todo un inicio. Qué relajo, se tiene que haber divertido muchísimo, ¿no? ¿Y los lobos Oye, para pero cuándo? eso sí que tengo que confesar algo. Claro. Que hacía un calor debajo de ese térmico. Que yo no sé por qué eligieron específicamente ese material. Yo me llevé mi térmico. Ay, no, yo decía, pero lo que Lili no pasa tiene es que- calor. Bueno, o me quedaba esperándola para saludarla, Claro. conversar con ella un rato, sacar la foto,
o me iba a hacer de loba. Los dos no me daba tiempo. Y al Exacto. final Mira, Clarisa, nuestro momento, qué bonito ahí disfrutando de nosotros- Shakira. ¿Cómo me canta Clarisa? Es impresionante. Quédense No lo con la niegues. mujer que le mire como Clarisa me mira, mi cariño. Qué privilegio, de verdad. Ay, tan Oye, bello. ahí me quedé. Shaki, gracias, mi amor. Me encantó verla, me encantó que nos recibió, me encantó de verdad. Bueno, cuando llegamos nos dijeron que estaba rezando. Esto fue lo que nos dijo el hermano, me dice Tonino. Shakira está rezando y es un ritual que hace cada vez que va a salir al escenario. Y bueno, obviamente nos paramos todos como si fuéramos a recibir Imagínate. a Mickey Mouse. O sea, Ay, como si estuviéramos en felices. Disney. Bueno, ¿tú qué tienes? La familia entera. Tú que tienes relación con Shakira, dile por favor que el año que viene el Lobo, ¿no? Carlitos yo de estaba ahí en Lobo, el concierto. señores. Yo estaba en el concierto, lo que nadie me Practica. veía. Porque yo estaba al frente del escenario. Bueno, Cristian, estás de vuelta con un nuevo álbum, el volumen 2 de Para el Corra, pero también vienes con un sencillo que viene con todo, El Amigo. Así Cuéntame es, mi rey. Para no confundir mucho a la gente, te lo voy a contar así, ¿ok? Palcora es un álbum completo. Ok. Solamente, no sé si te has dado cuenta que ahorita la manera de lanzar música pues es mucho más rápida y todo eso. Entonces, para yo alcanzar a tiempo, que me salían bien las cosas, lo único que tendría que hacer era partir el disco en 2 partes. Entonces, no es que saqué, no saqué es otro otro álbum. disco, solamente termina de salir la segunda parte. De Palcora, parte 2. Y ahorita mismo ya empieza mi primer sencillo de mi siguiente álbum que se llama ¿Quién más como yo? Y me tiene muy, muy emocionado. Es una pieza que le da continuidad al álbum de ¿Quién más como yo? Siento que es una muy buena apertura y estoy loco porque ya la gente la puede escuchar. Bueno, la gente también está muy emocionada porque este nuevo sencillo, nuevo álbum, para no confundirlo, como dices tú, también cuentas con el apoyo de tu esposa Ángela. Eso debe ser increíble que estés cantando también con ella o que estés componiendo con ella, ¿no? Sí, estuvo dentro de la campaña de compositores, en el campamento de compositores estuvimos ahí, pero en general siempre cada álbum es especial por miles de razones y este trae la esencia mucho de Sonora, de Sinaloa, los compositores eran de esos lugares y yo me sentí, pues yo también soy de Sonora, Sí. me sentí como en casa y salió un disco muy, muy, muy bonito, muy bohemio. Mira, ahora que estuviste hace poquito en Juego de Voces, es un programa muy familiar, es un programa donde vemos padres e hijos. El día de mañana ya tu niña está va creciendo súper a la velocidad de la luz. ¿Te gustaría que te siguiera los pasos en la música? O sea, para mí sí ella decide ser cantante. O a lo claro. mejor beisbolera, ya ves que te gusta el béisbol, como dices. No, bueno, si sacan mis dotes para jugar fútbol, no creo que llegue muy lejos. No. Pero sí, claro, independientemente de lo que decida hacer, obviamente si se dedica a cantar, pues yo feliz de la vida. La voz y la Le- genética la va a tener contigo 100%. le puedo enseñar muchos trucos y varias cosas que uno va aprendiendo en el camino. Me encantaría, pero en general a lo que se quiera dedicar no estoy como que tiene que ser puntualmente por un lado. Mira, alguien que también ahora regresó a tu equipo es tu mamá. Me imagino que eso debe ser muy significante para ti, tener a tu mamá cerca en las giras. Vamos a ver una nueva versión de ti. Va a estar ahí tu mamá como diciendo, esto no lo hagas, esto sí lo haces. No, ella siempre ha estado en la carrera. Ok. Creo que ella lleva mucho la parte mediática y todo eso. Entonces por eso se apareció cuando mostramos que estamos trabajando ahora con News Media Latino. Era importante que ella estuviera ahí porque ella es la que lleva de la mano con Alex, Ok. todo ese lado. Pero ella siempre ha estado. Normalmente pues ya no compartimos en shows ni nada de eso porque ella está en la oficina y demás. Pero sí, ella siempre ha estado. Algo que te gusta a ti mucho es el fashion. Siempre marcaste como una generación en tu género que cambiaste esos looks tradicionales de las bandas y todos. Y te gusta mucho el fashion. ¿Te ves algún día así como están haciendo ahora en las pasarelas de París, haciendo modelaje? ¿Yo modelar? Sí. No, ¿No te gusta? no. No, a mí me gusta cuando me invitan para las pasarelas Claro. y demás, pero no, de modelo tengo muy pocas cosas. Mira, sabemos que tienes varios tatuajes. ¿Viene alguno más? Probablemente. ¿Sí? Sí. ¿Por dónde vas? Ya casi no tienes espacio. Mira, ahorita tampoco tengo espacio. Pues Y estaban comentando también que te estabas como borrando algunos. ¿Sigues con eso o no? claro, sigo Sí. con el proceso de varios tatuajes en la cara. ¿Es doloroso? ¿Duele más? Sí. Horrible. ¿Más que hacérselo? Pues es que duele un poquito más, pero es menos el tiempo que dura el dolor.
dura, no sé, unos 5 minutos, 12 Ok. minutos en general. Y ya después lo que sí es un poco más batalloso es la sanación, pero es como cuando te hacen los tatuajes, que igual te los tienes que cuidar. Mira, queremos saber un poquito más de ti. ¿Cómo se cuida Nodal? ¿Va al gym, hace dieta o es simplemente genética? Yo, el último año sobre todo, sí, en 2024 empecé ya a hacer dieta y apenas este año empecé a hacer ejercicio. Pero no, fíjate que no estaba en mis planes varias veces. ¿De casualidad no empezaste la dieta justo después que tuviste la entrevista con Raúl, que se fueron a un restaurante cubano? No, y ya después hasta tenía- en la limusina estuvieron comiendo. No, ya tenía rato ahí. Sí, sí, yo creo que llevo buen rato, como unos 2 años, por ahí, 1 año y medio mínimo. Sabemos que te gustan los bling bling, los relojes. ¿En qué gastas más Nodal? ¿En relojes, en bling bling, en autos? Actualmente me armé ya de mi juego de lo que me gustaba, como que ya no gasto en esas cosas. Pero sí, me ¿Cuál es el divertía. que más te dices tú? Este es el que más me gustó en lo que pude comprar. Tengo un Rolex que fue mi primer Ok. Rolex y en verdad siempre fue un sueño como aspiracional, ¿no? Miraba artistas, miraba pues también a varios empresarios y era como muy lejano para mí, entonces le tengo mucho cariño. Sí, es como que dicen que los Rolex es como que cuando lo logras tener ese, ya la logré. Claro. Llegué a la meta, ya logré en mi carrera poderme comprar mi Rolex. Mira, hablando... Sí, como que mis letras Sí, pagaron sí, el reloj. literal. Ahora me imagino que podrás tener 10, 15 Rolex y otras marcas mejores. Mira, me imagino que ya ahora que estás celebrando Día de los Enamorados y todo eso, ¿cuál es el mejor regalo que has dado y cuál es el mejor regalo que has recibido? El mejor regalo que he dado, la verdad no sé. No sé, no llevo la cuenta ¿Sí de te las... gusta que te das regalos? Claro, ¿Sí? me encanta hacer sentir a las personas especiales. No sé, pero yo creo que Y el mejor me han regalado, pues un día muy bonito, ¿no? Que me regalen amor, cariño y que haya sorpresas, no sé. y una buena fiesta. La otra vez Sí, estábamos una hablando de buena la fiesta. fiesta. Sí, una buena fiesta. Mira, ya por último, ¿qué podemos esperar de Cristian Nodal en este 2025? Pues se viene mucha música, se viene gira también por Estados Unidos, la estamos armando. Estamos armando en general fuera de México también la gira. Duetos, música, ¿qué más? No sé si venga por ahí otra sorpresa, pero por lo pronto estoy bien ¿Otro enfocado bebé? en eso. ¿Eh? ¿Otro bebecito por ahí? No, no Ya creo. Pero sí, hermano, yo creo que pura música. Pues nada, hermano. Éxito y siempre un gusto verte. Gracias, me reí igualmente. Oigan, en esta cuarta semana del juicio de P. Diddy, los residentes de Nueva York opinan sobre la sentencia que debe recibir el rapero. Hasta el momento, con todo lo que han escuchado, ¿qué piensa la gente? ¿Saldrá bien o no saldrá bien de esto? Ahí nos vamos a enterar con Yelena, pero además el cantante colombiano Fade se reunió esta mañana con cientos de fanáticos en la Gran Manzana, así que Yele nos tiene todos estos detalles de Fade y del rapero P. Diddy. ¿Cómo está Yele? Beso a toda mi Así gente en es. Nueva York. Hola, feliz viernes. Besos a grande. ustedes. A ver, y les cuento que hace pocas horas se llevó a cabo, pues óyeme, la verdad que Faye, señores, se robó el show. Estamos hablando de hace, ¿qué? Como 4 o 5 horas. Él convocó a todas sus fanaticadas a una tienda de gorras porque él está promocionando, haciendo una colaboración con los Yankees, la gorra de los Yankees. Y por cierto, puso su nombrecito en un lado de la gorra, que la gorra cuesta $60 por si la mosca. Pues anyways, el caso es que allí se formó un tremendo alboroto en la salida. Faye compartió con todos sus fanáticos, sirvió como DJ y bueno, pues se formó una tremenda algarabía y también repartieron cafecito colombiano. Entre otras cosas, tal como lo dijiste, Lili, mucha gente está opinando, hablando referente al caso de P. Diddy y los fanáticos, obvio que tenían que opinar. Aquí les va. Personalmente no le daría nada, lo dejaría libre, porque yo no veo ningunos niños menores poniendo quejas, no veo nada. Bueno, en mi caso, a lo que yo pienso, deberían darle una cadena perpetua por todo lo que ha pasado. Le doy ya el tiempo que lleva, le doy 1 o 2 años. Que si lo hizo mal, que pues pida disculpas, ¿entiendes? Si hubo físico, son personas mayores, tú haces con tu vida lo que tú quieras. Ahora mismo yo quiero quitarme la ropa aquí y venderme por $20, eso es mi problema. Obvio, cadena perpetua. Él quiere privar como un papi chulo con toda esa gente, de todo el mundo, no. Eso no, él no puede salir de así fácil. Yo le daría unos 15 años, no soy juez, pero yo pienso por lo que hizo y daños materiales que yo creo que puede cubrir.
porque realmente yo creo que todas estas personas que están acusando lo están queriendo tener una ganancia. Yo creo que todo eso es un circo, porque humano es otra cosa y es otra cosa físico. Serían 10 años. 10 años. Ay, de verdad que no me atrevo ni a opinar, de verdad. Que Dios se apiade de él. Si yo fuera el juez, yo le daría por lo menos 30 años para poner el ejemplo más grande. 30 años ahí, que no salga más, que le boten la llave. Yo le daría cadena perpetua, primero y principal, porque no se puede jugar de la manera que él jugó para luego... Eso debe ser condenable aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, por mí, que se pudra en la cárcel. Bueno, les cuento que en el día de hoy continuó testificando una exnovia de P. Diddy que se hace llamar como Jane. Ella habló de los famosos freak-off que podían durar entre 12 horas hasta 3 días y que para aguantarlo, señores, tenía que usar entre ellas, pues, y mencionó que también bajo lágrimas que Diddy pues lo obligaba a tener relaciones con diferentes hombres y sin protección muchas veces, que obviamente se la pasaba grabando absolutamente todo, que eso también se llevó a cabo en diferentes lugares, tanto hoteles como en su casa. Y lo más triste del caso es que ella aseguró que no quería perder su casa porque P. era que la pagaba y que por eso se sintió obligada a hacer todas esas barbaridades que hizo. Es que tú escuchas estas cosas y tú dices, Dios mío, tanta culpa tiene uno como el otro, o sea, por no perder una casa o por no perder una carrera o por no... Yo no sé, yo creo que... Sí, ¿en qué momento tú dices? ¿En qué momento digamos tú dices, que te pasa una primera vez, pero no volver? Dinero? Sí, o sea, ¿en qué momento un ser humano vuelve todo esto, su vida tan material? O sea, primero tú sabes que las son ilegales, que eso es, o sea, que estás en problemas, que lo que estás haciendo es mal, que... ¿Cómo pasa todo esto? Y al final la gente también como lo está percibiendo es que nada de esto tiene que ver con ni nada, porque al final son parejas que han sido de él, que sí hubo mal. La gente, pero no debería ser como el mismo castigo. También que eran muchas menores. Eso también para gente pensaba. Es lo que estoy entendiendo. Sí, que eran menores de edad, inclusive hasta decían que niños y niñas, pero bueno. O sea, no hay manera de defender. Es indefendible lo que este hombre ha hecho, sí. Totalmente. Pero te pones a pensar cómo en el mundo que vivimos ahora, que hemos empoderado tanto a la mujer, hemos hecho tanto, todavía puedes escuchar estas cosas, ¿me entiendes? Y que tan fácilmente te digan, no, aguanté todo esto para que me pagaran la casa. Tenemos que seguir aprendiendo, Lili. Y a lo mejor ese tipo de casos las mujeres lo siguen viendo y dicen, hay que poner un stop, y cuando pasen ese tipo de cosas, simplemente no volver a esa situación y ya. Y que lo logren, logren. Vamos a una pausa, regresamos en solamente un minuto con más del Gordo y la Flaca. Oigan, después de 12 años, señores, de no grabar nueva música, Belinda realizó anoche el lanzamiento de Indómita. Su quinto disco. Esto quiere decir que no la pueden dominar, ¿no? Es una mujer que no es domable, es una mujer con carácter, con sensualidad, que nadie la ha podido domarle. Exacto, este quinto disco, señores, dicen que viene con todo. Así es, y la cantante estuvo obviamente acompañada de amigos cercanos, entre ellos estaban Kenia Oz, que es la nueva conquista de Peso Pluma, y Dana, antes conocida como Dana Paola, un trío de bellezas. Vamos a ver. A ver. Vestida con un traje transparente y muy sexy, así presentó Belinda anoche su nueva producción musical Indómita. Y aunque no cantó, sí compartió su nueva música con familiares, amigos y algunos fanáticos. Después de hacer una pequeña alfombra, Belinda tuvo una reunión más íntima con sus allegados, pero eso sí, en todo momento se le vio más escoltada que la presidenta de México, a pesar de que era un evento privado. Le preguntamos acerca de la reciente visita de Cazzu, la mujer que le siguió como novia de Nodal, después de que ambos terminaran su tórrido romance. Me encanta que haya venido sus auditorios nacionales y qué padre, me siento muy feliz que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece. Al evento asistieron para apoyarle las cantantes Kenia Oz y Dana. Yo y Deli creo que hemos estado pensando muchas cosas, solamente lo vamos a dejar ahí en la sorpresa, porque creo que va a ser un momento muy lindo y hay que trabajarlo muy duro, como ella es igual de workaholic que yo y de perfeccionista que yo, y por eso tremendo disco que se acaba de mandar después de tanto tiempo, pero sí, claro, estamos preparando cosas y lo sorprenderemos en algún momento.
Kenia Oz, por su parte, jura y perjura que está muy enamorada y feliz junto a Peso Pluma. Bueno, yo como su pareja, yo les puedo decir que estoy súper feliz, emocionada de estar con él, de compartir momentos súper lindos. Como vieron, estuvimos unos días en Disney compartiendo, y nada, es súper feliz y súper bonito compartir y tener una pareja que me apoye y que nos apoyemos mutuamente. De lo que sí prefiere no opinar es de las sanciones y restricciones que hay para los cantantes de corridos. Realmente creo que es un tema que no me compete hablar, ya que soy un artista pop, entiendo que se me cuestione, pero realmente como su pareja, que entiendo por lo cual se me cuestiona, yo lo que hago es apoyarlo, estar para él y sobre todo compartir momentos felices, disfrutar el momento que tenemos juntos, porque nos las pasamos trabajando, él está súper enfocado trabajando, haciendo música todo el tiempo, al igual que yo, entonces cuando nosotros nos vemos es compartir, disfrutar y el tiempo entre nosotros es súper valioso, que eso es lo más importante. Al final, Belinda recibió varios reconocimientos, además de discos de oro y platino por las ventas de sus discos y también una insignia por alcanzar 1 millón de seguidores en una plataforma digital. 12 años es bastantito tiempo, pero qué bueno, me imagino que todos los fanáticos de Belinda, yo soy fanático de Belinda, no tanto por la música, pero me imagino que deben de estar muy felices, con este disco. Bueno, Juventud Divino Tesoro, estas 3 mujeres de verdad que todas llaman la atención. Belinda, de verdad, bella, espectacular, me encanta que incluya colaboraciones, compañeros del medio para este lanzamiento. Felicidades, Belinda, de todo corazón. ¿Dónde estará el anillo? A lo mejor no digo nada. ¿Alguna de las canciones tendrá algo que ver con todo? Puede ser. Hoy William Levy estrenó su nueva película en Madrid y, como era de esperar, señores, conversó con todo y de todo con nuestro querido Jordi Martin. Habló de su arresto aquí en la ciudad de Miami, también que si era cierto que tiene que pasar un curso para controlar su ira, y también nos habló de un proyecto que será una gran sorpresa. Y bueno, para eso nos vamos vía satélite a Madrid con Jordi para que nos cuente todo. Adelante, Jordi. Hola, Jordi. Hola, Lili, Robert, ¿qué tal? Os saludo desde Madrid y os cuento que hoy me senté una vez más con nuestro amigo William Levy, que está presentando una película aquí en la capital de España. Y con William hablamos de todo. Hablamos de la película, hablamos de amor, de sus hijos, del arresto en Miami y de un proyecto muy especial para él. Si os parece, veamos todo lo que nos contó William Levy en exclusiva a las cámaras del Gordo y la Flaca. Me gustaría presentarles al capitán Mario Torres, piloto experto en liderar misiones especiales y que hemos desplegado aquí en caso de que hicieran falta labores de evacuación y rescate. ¿Cómo están? ¿Todo bien? William Levy estrena Bajo un volcán, su nueva película que promete ser todo un éxito. Que va a entrar en erupción, mi capitán. Sí, o sea, ¿qué? Y esta película fue una maravilla hacerla. Es una película que tiene todo tipo de género. Tiene romance, tiene acción, tiene drama, tiene comedia. La gente se va a divertir viéndola y para todo público. Entonces, muy contento. Tienes un vínculo muy especial con Tenerife y con España, ¿eh? Sí, he tenido suerte y una bendición de poder contar con el público acá también con mucho amor. Sobre el altercado que tuvo en un restaurante del sur de la Florida el pasado 14 de abril, que lo puso tras las rejas, esto nos dijo. Después de lo que pasó, ¿cómo te sientes? Yo, igual que cuando pasó, normal, tranquilo. Para mí no ha sido nada de qué espantarme ni nada. O sea, es un hombre como todo hombre y se va a tomar un trago en cualquier lugar. Y lo de la corte, William, que tenías que haberte presentado, te presentaste al final, ¿verdad? Yo no tenía que presentarme, la UAS fue por mí. ¿Y ahora en los próximos días tendrás que ir? No sé, eso lo hablaré con ella. ¿Te ha representado eso algún problema? No, para nada. Todo súper bien, todo sigue adelante. Ni las cosas que dicen de mí, ni las cosas que quieren tumbarme. Hombre, yo prefiero ponerle mi energía a las cosas positivas que dicen y a las cosas buenas de la vida, a las cosas lindas de la vida, que a lo negativo. ¿Y es verdad que te gira un control a un curso de ira? Hombre, ¿qué han dicho? ¿En serio? No, sí, no pasa. No, yo no tengo ningún problema de que las cosas de ira. Yo estoy muy bien tranquilo, si tuviera ira, estuviera todo el tiempo respondiendo todas las cosas que dicen de mí, imagínate, hombre. ¿De qué te arrepientes? De nada, hombre. De nada, ¿eh? De nada. ¿De qué me arrepentir? De nada. Yo no sé, uno en la vida se arrepiente de no hacer algo. Todo lo que haga y todo lo que venga, yo no me arrepiento de eso.
¿Cómo se lo tomaron Kaylee y Chris, tus hijos, en lo que pasó? Total naturalidad, ¿no? Nada. Yo llegué el otro día a la pelota y estábamos ahí, comimos juntos, el juego de pelota pasó, no pasó nada. La gente ha hecho esto muy grande. El actor le sale al paso a los comentarios en su contra y continúa súper enfocado en sus hijos, en su carrera y abierto al amor. Mucha gente habla de que has regresado con Eli. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Hombre, ¿cómo? Eso es una cosa absurda. Hay respeto por mis hijos, respeto por la familia. Hay niños que estuvieron por medio de todo esto. Afortunado en el trabajo, afortunado con todas tus películas, desafortunado en el amor, ¿sí o no? No, para nada. Me siento una persona afortunada en todos los sentidos. Me siento una etapa muy bien en mi carrera, profesionalmente. Me siento una etapa muy bien personalmente. Primero que nada, soy padre y después soy profesional, ¿sabes? Pero trato de anivelarlo lo más posible. ¿Y qué proyectos tienes? El próximo proyecto que viene va a ser con mi hija. Así que va a ser una experiencia muy linda para nosotros y para el público también vernos trabajar juntos. Entonces, podemos decir que William, afortunado en el trabajo, afortunado en el amor, estás en una etapa ahora disfrutando mucho. Estoy en una etapa donde estoy buscando el amor. Ya vendrá alguien. ¿Ah, sí? Ya vendrá alguien. Vamos a ver quién venga. Vamos a ver quién viene, ¿no? Pero estoy... ¿Y no hay nada por ahí? ¿Hay alguna amiguita de esas? No sé, hombre, preséntame a alguien. Quiero muy bien, Lili, Robert, como veis, hemos podido hablar de todo. William me ha pedido que le busque una novia y yo, pues como quiero mucho a William y es mi amigo, ya ando en la búsqueda de una amiguita nueva para él, así que espero poder traerle la exclusiva de que William encontró al amor. Yo desde Madrid me despido y regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca. Me encanta, gracias Jordi, de verdad. Me encanta verlo en este proyecto después de las cosas que le han pasado. Uno pasa por momentos y obviamente la gente parte de la vida, Lili, exacto, es parte de la vida y se vuelve parte de la vida de otra gente y todo el mundo comenta. Bueno, eres figura pública, Lili. No puedes esperar privacidad en ciertas cosas cuando eres alguien como William Levy. Dice que está buscando el amor y la última mujer que se le escuchó fue la Michile, que supuestamente se quedaron ahí como con las ganitas, que no pasó de un mensaje de Instagram, pero bueno, a ver, Jordi, yo le tengo fe que tiene bastantes amigas ahí, le va a presentar a alguien. Bueno, yo lo que sé es que en la madre patria a este hombre lo ama. Sí. Allá hay muchos proyectos que lo estábamos hablando y ahora dice que el próximo es con la hija. Jordi, ¿nos puede decir si usted sabe cuál es el proyecto que va a hacer con la hija? Tremendo calor adentro del estudio porque estamos bajo un volcán. ¿Un qué? Sí, estamos bajo un volcán, ¿no? Sí, estamos bajo un volcán. El estudio está caliente. Sí, Jordi, gracias por dejarme invitarte. Y qué fácil eres. Eres un puntito. Gracias, Jordi. Va a haber una erupción del volcán pronto. Qué bueno, felicidades a William. Sí, que le vaya de maravilla la película. Me encanta. Y me encanta lo de la hija, que va, no sé si será una película, me imagino. No sé, sí, quería que Jordicito me dijera, pero no, parece que no sabe. Está buscando a la novia, está buscando a la novia. Señores, nos estamos riendo de que uno sale de la casa a veces con un vestido que se piensa que está arrasando y llega a un lugar y la gente te dice: ay, eso no te queda bien, ¿verdad? Te ripen en un segundo. Bueno, no nos ha pasado hoy. No, hoy no. Ya, ayer. Eso porque Raúl no está aquí. Porque Raúl no está aquí. Si Raúl estuviera aquí, algún defecto de Clarice, ¿por qué estás así con Pero a esto? todas las mujeres nos pasa seguro. Sí, claro, total. No sé. Esos son envidias. ¿O será? Exacto. A quien no podemos criticar ni nada es a Nati Natasha. ¿Por qué? Porque Nati Natasha, luego de varios rumores, confirma que está embarazada. ¡Felicidades, Nati! Está esperando su segundo bebé. Así que vamos a escucharlo de ella. Hay cosas que pueden esperar, pero esto no. Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar. Así que, confirmado, Tour 2026, pero con familia agrandada. ¿Sí, no? Bueno, qué bonito, qué bonito. Bebé para el 2026. Felicidades, ya Nati, te queremos muchísimo. Sí, qué belleza. Ok, so ya está en Tour. El año que viene va para Tour y con su bebé ya recién nacido. Sí, vamos a ver si es bebé o beba. Anoche se vivió en la ciudad de Miami una noche bachatera gracias al nuevo disco que está estrenando Nati Natasha. La última vez que nos vimos me estaba revisando el celular, Nati, ¿cómo está? Diantre, sí, cuando yo veo que para el colmo es él que está en el video, digo, yo no sé cómo vamos a poder compartir, porque ahora me toca a mí chequear lo que él tiene en el celular de él y averiguarle la vida, porque cuando yo lo veía yo corría, yo decía, espérate, que me va a hacer alguna pregunta rara. Mira, by the way, súper so bueno, good muy bien, muy bien. Ya se me fue el rubio ya. Empezaste el año como debe ser con un álbum
nuevo, un poquito de despecho, ¿qué tal? Yo creo que mucho despecho, ¿Sí? mucho amargue, mucho reinventarse. Desde hoy, todos los días tenemos que reinventarnos. Y eso es Nati Natasha en Amargue, presentada por Romeo. Y está celebrando doble, el álbum y el cumpleaños de tu papá que estaba aquí conmigo, que está súper feliz. Vinieron para acá conmigo, que eso es súper raro. El orgullo que yo entiendo que ellos sienten es grande, porque estoy volviendo a las raíces de donde nací, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y para mí es un honor poder tenerlos. ¿Qué regalito le diste a tu papá hoy? ¿Cuántos cumple? 81. Wow. Dios lo bendiga. Así mismito es. ¿Un regalito en especial que le hayas hecho? Estar con él. Él es lo que más desea, que su nieta esté con él y que estemos todos en familia. Por supuesto que allí estaba Rafi Pina y nos aclaró que no piensa trabajar con Romeo Santos como mucho se rumora. Ya no, ya yo estoy retirado, ya yo me quedé con la baby nada más. Romeo tiene su imperio, yo creo que ya yo mis tiempos de gloria me los disfruté y ahora estoy disfrutándome lo que es mi familia y la música de ella. O sea, yo creo que ya, esa es mi disquera, Nati Natasha. Si algo muestran Rafi y Nati en sus redes es amor y al parecer ya tienen el regalo perfecto para este 14 de febrero, Día de los Enamorados. ¿Cómo lo van a celebrar eso? Pasión. Como lo celebramos todos los días. Exacto. ¿Cómo fue? Todos los días celebro enamorado. Cuando yo me despierto, esa muchacha se levanta riéndose feliz. Ese es el mejor regalo, ¿sabes? No simplemente un día, aunque es una semana, ¿verdad? Un día importante del amor y la amistad, pero simplemente con tenerla a mi lado y subir la manito así, tocarla, yo dije, ya. Pero bueno, los diamanticos, una joyita no está de más. No, ya nosotros tenemos toda esa vaina. Ahora lo que toca, gracias a Dios, ahora lo que toca es disfrutar. Yo iba a decir algo más rastrero, pero... Dilo. No, que nosotros practicamos eso todos los días, el amor, tú sabes, entonces estamos bien. ¿La práctica para el segundo bebé sigue en marcha? Claro que sí. Always. Lo veo, mira la cara de Rafa. Todo el día. Al final de la noche, Nati cantó, bailó y afinaba su voz con cada traguito que su marido le pasaba, para así disfrutar de una noche al ritmo de bachata frente a todos esos fanáticos que morían por verla cantar. Cantó varios temas de este nuevo álbum, Amargue, Nati Natasha. Está bueno, muy bachatero. Está súper sensual, de despecho. Es como que le canta todos esos mal de amores. Ahí también le hicieron una entrega de una placa por generar más de 1 billón de reproducciones en Spotify en la historia, en la carrera de Nati Natasha. La verdad que es una buena exponente de lo que es la República Dominicana. Ahí estaba el papá, que estaba súper contento de que este álbum es totalmente bachatero. Y nada, vemos a Rafi Piña y a Nati muy enamorados. Y me gusta ese regalo de Día de Enamorados, mucho amor. Sin tener que gastar tanto dinero y a lo que vamos. Ellos lo pasaron muy difícil, pero digo, lo pasaron muy difícil en el momento que estuvieron separados. Es verdad. Y yo creo que aprovechan ahora cada día lo que están viviendo. Así es que felicidades, son una pareja bella. Gracias. La gente quiere saber. Te queremos y te deseamos todo lo mejor. ¿Cómo va a ser tu cena romántica con Milly? Dilo, paso por paso. Tienes todo el tiempo del mundo. Dilo tu canción favorita. Le vas a regalar chocolates, flores. ¿Cómo es lo que...? ¿Cómo no voy a regalar a mi esposa chocolate? ¿Y por qué no? ¿Le vas a regalar empanadas? Ella le compré un regalo, porque ¿cómo le va a regalar a mi esposa chocolate? ¿Y por qué no? ¿Tú no la ves dulce? ¿Cuántas veces? Lili me está molestando aquí durante el show entero. Me está diciendo, Raúl, ¿qué comiste ayer? Y yo le digo, me comí un pedacito de salmón, comencé con media taza de sopa de pollo, después me comí un salmón con un vegetal que se llama bok choy. ¿Bok o bok? Bok choy. Bok choy. Que es chino. Más o menos lo ponen mucho en los platos chinos. Y me dice, ay, qué aburrido eres. ¿Y la empanada de espinaca que te comiste antes del show? No, eso fue mi almuerzo. Eso fue hoy mi almuerzo entero. La sopa fue la que me mató. Hoy fue mi almuerzo, una empanada y ya. Señores, nos vemos mañana. Nos vemos mañana a la misma hora. Sigan haciéndome aquí. Seguimos.